Es tiempo de la meditación de esta mañana y las lecturas que hemos establecido en un principio en el Evangelio de Mateo, en sus capítulos 16, 17 y 20, y en el libro de Juan, en el capítulo 12, nos muestran el anuncio del Señor acerca de la salvación, pero acerca de la salvación a través de su muerte. Pocas veces nos detenemos en pensar los momentos en los que el Señor dispuso su voz para anunciar que habría de morir. Esto, por principio de cuentas, es algo que contradice por completo el pensamiento del judío. Ellos están esperando a un Mesías que permanezca a lo largo del tiempo, un Mesías que venga, que esté entre ellos, pero que permanezca para siempre. Y entonces lo contradictorio es que el mismo Señor Jesús les diga: he de morir. Porque esto para su pensamiento, para ellos, era simplemente imposible. Que el Mesías, el que han esperado por tantos años, porque aún lo esperan algunos de ellos, haya venido y era necesario que muriera, como dice esta palabra. Sin embargo, el Señor tiene que hacer este anuncio porque su gloria se ha de ver al resucitar al tercer día. En cada una de estas palabras que leemos o que hemos observado al principio de esta mañana, nos encontramos con un final, llamémosle feliz, un final en el que al tercer día ha de resucitar. Y con esto hemos de quedarnos. La salvación parte de allí, uno que ha tenido que morir por nosotros, pero que al tercer día ha de resucitar. Y consideraremos estos 4 pasajes para esta mañana, tomando en cuenta algo relevante en cada uno de ellos. La primera lectura la teníamos en el capítulo 16 de Mateo. Este es el primer momento en el que el Señor anuncia que ha de morir. El Señor ha estado con Pedro. Pedro ha confesado con su boca que el Señor Jesús es el Hijo de Dios. El Señor le ha dicho: Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. El Señor le ha dicho: tú eres Pedro, eres una piedra chiquita. Y sobre esta roca, señalándose a sí mismo, sobre esta roca del Evangelio, sobre esta roca o esta afirmación que tú has hecho de que yo soy el Hijo de Dios, edificaré mi iglesia. Es decir, el Señor ha mostrado en Pedro que hay una palabra en su vida que ha creído, y es que el Señor Jesús es Dios. La Biblia está llena de un mensaje de salvación y es el mismo en todo momento. Ha pasado esto e inmediatamente el Señor anuncia su muerte. Y Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti. No permitas que esto acontezca. Fíjese cómo Pedro viene de un mensaje que el Señor le ha dicho: bienaventurado eres, porque has creído, es lo que le está diciendo el Señor. Pero inmediatamente el Señor le tiene que revelar a Pedro que no es él. Y entonces Pedro dice: no permitas que esto te acontezca. Y el Señor en el versículo 23 dice: quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ha venido desde lo alto Pedro hasta lo más bajo. Quítate de mí, Satanás, le dice el Señor. Es decir, tu primer pensamiento al confesar que el Señor Jesús o que yo soy hijo de Dios, le dice: eso es una bienaventuranza que ha venido desde los cielos para tu vida. Esa es la salvación. Inmediatamente Pedro responde de esta manera y el Señor le dice lo contrario. Es decir, le está diciendo: tú eres salvo porque crees en mí. Tú eres salvo porque tú crees que yo soy el Hijo de Dios. Pero tus acciones aún buscan lo que tu corazón manda, lo que tu mente manda. Y tienes que empezar a buscar lo que el Señor demanda de ti. Qué difícil es cuando nosotros, inclusive pareciera que damos un consejo bueno, con una buena intención,
pero que ese consejo aparta a una persona de lo que el Señor quiere de él. A veces cuando hay algún predicador que ha de llevar el evangelio del Señor, alguno se ha de acercar y le ha de aconsejar cosas que parecieran buenas, pero que apartan al hombre del propósito del Señor. Sin duda, en la Biblia es claro que el predicador debe tener un orden en sus prioridades. Dios siempre será lo primero. Pero el ministerio más importante del predicador siempre será su familia, siempre serán los suyos. Pero no quiere decir que esto le tenga que apartar del ministerio de predicar al Señor. Es decir, aquel que aconseja, no, pues sabes qué, mejor cuida a tu familia y ya no prediques al Señor, eso te quita mucho tiempo. Eso está provocando que tu matrimonio se pierda, por decirlo de alguna forma. No es eso lo que lo aparta de tener un buen matrimonio. Lo que lo aparta de tener un buen matrimonio tiene otras cosas que ver. Pero el acercarse al Señor no puede ser un buen consejo. Y esto pareciera bueno, repito. El que una persona mantenga y cuide a su familia pareciera un buen consejo. Sin embargo, hay un propósito. Pudiera ser un buen consejo de Pedro al decirle al Señor, no permitas que esto te pase. Incluso le dice, ten compasión de ti. Se escucha bien. Sin embargo, el Señor vino a esta tierra con un propósito. El propósito de morir. No vino a pasar una vida llena de lujos, porque desde su nacimiento no fue el nacimiento más lujoso. No vino a sobrellevar de la mejor forma la vida cotidiana. Cuando la Biblia dice que pasó hambre, cuando la Biblia dice que pasó frío, cuando la Biblia dice que lloró lágrimas de sangre, cuando la Biblia dice que fue maltratado, cuando la Biblia describe día a día el andar del Señor, es una vida que tuvo que sufrir el Señor en esta tierra. Y entonces el consejo de Pedro parece bueno. Cuídate, guárdate a ti mismo, no permitas que tal cosa acontezca. Es un consejo contradictorio a todo lo que el Señor vino. Por eso la respuesta del Señor. Apártate de mí, Satanás, le dice. Y no es que Pedro fuera Satanás, obviamente. Sin embargo, ese pensamiento era contrario a lo que el Señor había de venir y cumplir. Dice la Biblia que el Señor se volteó hacia sus discípulos y les empezó a decir, si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Saben? El evangelio no es obligatorio. No es como la escuela. Tienes que ir porque es la única obligación que tienes. Así me decía mi papá. Tienes que sacar buenas calificaciones porque no haces nada más que eso. Tu obligación es estudiar, me decía. El Señor no nos dice, tienes que seguirme. El Señor dice, si alguno quiere. Es opcional. Pero también les ha de mostrar que no es sencillo tampoco, y menos en esos tiempos. Hoy nosotros no somos perseguidos, nosotros no somos asesinados, nosotros no somos golpeados, nosotros realmente no hemos padecido por el Evangelio. No es así. En esos tiempos, cuando la iglesia había de crecer, se desató un tiempo de violencia. En ese mismo tiempo, cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, había una violencia sobre él, sobre los que le seguían. La Biblia habla de Pedro negándole por esto mismo. No le negaba porque dijera, pues bueno, ya se junta con él, ¿no? No, lo negaba porque sabía que si no lo hacía, él mismo en su cuerpo iba a sufrir las consecuencias de no negarlo. Pero el Señor dice, si alguno quiere. No era una obligación hacerlo, como no lo es ahora. No es obligatorio que tú tienes que ser cristiano.
Dios quiera que tú seas cristiano. Si alguno quiere. Tome su cruz, dice la Escritura. Antes de eso dice, niéguese a sí mismo. Y el negarse a sí mismo tiene mucho que ver, no solamente con los gustos que tenemos, ¿no? Tiene que ver con el siquiera depender de nosotros mismos para todo. Yo les comentaba hace mucho que algún joven escribía en las redes sociales cuando salió enfermo de COVID, que muchos se acercaban a Dios por esta situación y que eso mostraba debilidad. Sí. Si nosotros hemos de depender del Señor en todo, porque somos débiles, bendito sea nuestra debilidad. Porque entonces cuando la Biblia dice que en nuestra debilidad está la fortaleza del Señor, se convierte en una realidad. Si usted está enfermo y se siente débil y por eso busca al Señor, bienaventurado sea esta parte en su vida. Porque entonces el Señor le mostrará su poder. Porque le mostrará que el fuerte es Él. Eso es negarse a sí mismo. No es tan fácil como a veces lo mencionamos, como cuando dice aquí también acerca de tome su cruz. Yo he escuchado a veces como dicen, es que tú eres la cruz que me tocó cargar. Es que mi marido que toma es la cruz que me tocó llevar. Es que mi hijo es la cruz. No, no es así. En un momento en el que la cruz representa a la muerte de maldición, el Señor habla de esta cruz. Y hemos de entender entonces que el tomar esa cruz es una disposición a morir en pos de la obediencia. Tomar su cruz es en ocasiones seguir al Señor a pesar de todo. Aquellos misioneros que van a donde no hay ni agua, ni luz, ni pavimento, ni comida. Hay aquellos que están dispuestos a padecer estas cosas. Esos son los que toman su cruz. Esos son los que, a pesar de todas las circunstancias, quieren seguir al Señor. Porque antes de todo esto, el Señor les dijo, si alguno quiere, no es obligación que padezcas. No es obligación servir al Señor. El que es pastor no está obligado a hacerlo. El que es pastor ha de escuchar la voz del Señor y decidir por sí mismo hacerlo. Esto trae muchas consecuencias, por llamarlo de alguna forma, en cuanto a las decisiones que uno ha de tomar, porque ya no decide uno por sí mismo o por su familia. Decide por la iglesia, decide por los hermanos, decide por toda la gente que le rodea, porque siempre ha de estar allí la mirada de la gente. No pondré muchos ejemplos de ello, pero usted debe recordar cuántas veces mi papá se ausentó de la iglesia. Honestamente yo no las tengo contadas, pero creo que si hiciera memoria las contaría, porque no eran tantas. A los últimos años, las veces que no acudió a la iglesia fue por enfermedad. Muchos años anteriores, yo no recuerdo muchos viajes en mi niñez con él a un lado, porque él tenía que estar en la iglesia. Yo no me acuerdo en ocasiones de pasar mucho tiempo con él, porque él tenía que trabajar y después del trabajo estaban los hermanos y después de los hermanos estaba la iglesia. Y estas son cosas que el que sirve al Señor debe entender como parte inherente, y todo por amor. Entonces no es algo que, pues es la cruz que me tocó llevar. No, no es así. Es simplemente una decisión de seguir al Señor y servirle a pesar de todas estas cosas. El pastor no puede faltar a la iglesia, los hermanos sí. El pastor no puede hacer una cosa u otra, los hermanos sí. Estas son las circunstancias que deben pasar. Pero he de decir que la bendición del Señor está en todo.
siempre el Señor está allí. Hace algunos años alguna persona me decía, ¿estudiaste el seminario? Es buen negocio. Me espanté porque era un pastor de muchos años. Era un pastor de 20 años sirviendo. Pero por lo que él me dijo, era un pastor que durante 20 años vivió del Evangelio literalmente. Y puedo decirles que en ningún momento su corazón fue satisfecho. Hasta ahora no lo creo. Porque no está en las cosas el placer de sentirse así. Está en el reconocer que todo viene de Dios, que todo es por Él. Tomar su cruz es dejar todo eso atrás y vivir conforme a las decisiones que el Señor vaya mostrando. Después de tomar su cruz, si alguno quiere, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Lo que el Señor está diciendo es, ven atrás de mí. Jamás el Señor nos ha pedido algo que Él no haya vivido. Inclusive la muerte es algo que nosotros no viviremos como Él la vivió. Pero Él decía, sígame. Él iba delante de sus discípulos. El anuncio, este primer anuncio que hizo a ellos, les está mostrando que es bueno servirle, que hay circunstancias que deben cambiar, pero que Él va adelante. Si nosotros leemos en Lucas en el capítulo 9, habla de aquellos hombres que querían seguirle, pero al recibir una respuesta del Señor de lo que tenían que dejar, decidieron regresar. Dice el versículo 57 del capítulo 9 de Lucas, yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo, deja a los muertos, entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. No pareciera que estos hombres dijeran, sí, Señor, pero y dijeran algo grave. Ellos están hablando de sus familias, están hablando de sus familiares, están hablando de cosas buenas. Sin embargo, el Señor les dice, tienen que dejar todo eso allí, porque lo más importante tiene que ser el Señor, para que puedan resistir las pruebas y puedan predicar. Eso es lo que el Señor hizo. No nos está pidiendo algo más de lo que Él no ha hecho. Nos está hablando de que el Señor dejó su reino para poder venir y cumplir un propósito. Y estos hombres decían, tengo que enterrar a mi padre. Y estos hombres decían, déjame despido de los míos. Cuando Él dejó su reino, cuando Él sabía a qué venía y sin embargo decidió cumplirlo. Entonces, es una palabra que está llena de cosas que parecieran que no son tan extraordinarias. El siguiente versículo ahí en Mateo dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Esto parece trabalenguas, pero está hablando de dos conceptos en la vida eterna y la vida en la tierra. Dice, todo el que quiera salvar su vida, está hablando de la vida terrenal, la perderá. ¿Qué perderá? La vida eterna. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, es decir, todo el que pierda su vida terrenal, hallará esa vida eterna. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? Pareciera una revelación extraordinaria, pero lo único que le está diciendo, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a dedicarte a trabajar toda tu vida? ¿Vas a ganar todo el mundo? ¿Vas a ganar todas tus propiedades, todo el dinero que quieras? ¿Vas a ganar todas tus comodidades? ¿Y para qué te ha de aprovechar? Eso es lo que les está diciendo. No les está diciendo nada espiritual. Les está diciendo algo que es cotidiano.
¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Insisto, en ocasiones no es tan espiritual lo que estamos leyendo. Tú que en ocasiones sacrificas el estar quizá en la iglesia por tu trabajo, en ocasiones podemos evitarlo y de veras estamos allí. Pero hay ocasiones que esto no cambia la situación económica que tienes. Así como el que pases un día en familia porque es importante la familia, no es que no tenga relevancia. Sin embargo, si tú quieres que un día tu familia sea firme en el Señor, la tienes que traer al Señor. No vas a ganar nada si te vas un día de vacaciones porque quieres recuperar el cariño entre ustedes, pero eso los aleja de estar siguiendo al Señor. Hay prioridades y eso es lo que el Señor les está diciendo. Está bien, no son cosas malas, trabajar no es malo, procurar a la familia no es malo. Hay muchas cosas que no son malas, sin embargo, lo más importante siempre tiene que ser la búsqueda del Señor. Porque de nada te va a servir una familia que sea entre ellos, que sea una familia unida, que sea una familia respetuosa, que sea una familia feliz, si cada uno de ellos se pierde. Eso es lo que el Señor les está diciendo. Y esto lo tomamos como el primer anuncio de la muerte del Señor. El segundo lo encontramos en el capítulo 17, solamente en los versículos 22 y 23. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres, y le matarán, mas el tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Fíjense cómo esto refleja la potestad del Señor. Cualquiera que lo lee podría decir: oh, lo mataron porque no tenían poder para evitarlo. ¿Sí? Cuando el ladrón de la cruz estaba ahí con él, le decía: sálvate tú a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y no es que el Señor no pudiera. Cuando Satanás lo tienta, le habla de hambre y le habla de la potestad sobre la tierra. Y no es que el Señor no pudiera tomar todo esto. De hecho, en el momento en el que Él se entrega, dice: yo entrego mi vida. Nadie me la quita. Yo la pongo. El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Era necesario que así fuese. Fue entregado y fue examinado por el sumo sacerdote, por el Sanedrín, por Pilato, por Herodes. Todos ellos estaban dispuestos para juzgarle. Había sido entregado a ellos para ser juzgado. Y había sido juzgado con una justicia diferente a la de él. Una justicia de hombre. Una justicia que no era justa. Porque en muchas ocasiones decía: yo no hallo pecado en él, mas hagan con él como ustedes quieran. Esa fue la respuesta de Pilato. Herodes mismo decía: yo no hallo pecado en él. El mismo sumo sacerdote no pudo examinarlo y decir: este hombre es culpable. No fue así. Bajo ninguna circunstancia fue así. Sin embargo, tenía que ser entregado para ser juzgado de esta forma, por los mismos hombres, por los hombres por los cuales el pecado entró a la tierra. Es una justicia distinta. No es de esta forma en la que nosotros seremos juzgados. El Señor ha tenido que ir y cumplir con el juicio de estos hombres, porque a la vista de los hombres Él era culpable. Y Él se dejó ser el culpable. Él dejó que todos los pecados cayeran sobre Él, para que entonces se haya hecho un juicio sobre su vida, y al pagar Él en este juicio, no hubiera nada que nos señalara a nosotros. De tal forma que hay un anuncio segundo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Y nos encontramos con el tercer anuncio, que va muy relacionado a esto.
En el capítulo 20, el versículo 17 y 18 y 19. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Cuando el Señor vino y murió por nosotros, no murió nada más por su pueblo y después no murió nada más por los gentiles. Hemos leído en el libro de Romanos alguna vez algunos versículos que nos dan luz a esto. Pablo se dedica a hacerles ver que ni los gentiles ni los judíos merecen la salvación del Señor. Dice el versículo 13 en el capítulo 11 de Romanos: porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la resurrección, la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Está hablando del pueblo judío. Está hablando de lo que el Señor tuvo que hacer para que ellos reaccionaran. Y después de lo que tuvo que hacer para que los gentiles reaccionaran. Está hablando de que la palabra venía para los judíos. Sin embargo, ellos, al no encontrar al Señor Jesús como Salvador, a no entenderle como el Mesías, Él tuvo que injertar, dice, una nueva rama de una flor silvestre en un olivo. Esa rama somos todos nosotros los gentiles, que hemos sido ingresados en ese alcance de la salvación, porque ellos en su momento negaron esa salvación. Pero posteriormente, cuando los gentiles reciben al Señor, se empiezan a jactar de que los judíos no lo hacían. Y eso no creo que nos suene nuevo, ¿eh? Esos son comentarios que muchas veces escuchamos. Sin embargo, dice que nosotros tenemos salvación por la raíz, porque hemos sido injertados allí. Pero también ellos tendrán salvación para avergonzar a los gentiles. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. La salvación es para todos. El plan de Dios es perfecto y en esa perfección es lo que estamos leyendo. Una salvación que es para su pueblo, un pueblo que no ha recibido a el Mesías y que por lo tanto es justo que los gentiles, que aunque no son pueblo pero han creído, puedan ser levantados en salvación. Pero con esa misma justicia, también es justo que ellos puedan venir arrepentidos y vuelvan al Señor. De tal manera que el sacrificio del Señor tenía que ser por todos. El juicio fue por los judíos, por los sacerdotes, por el Sanedrín, pero también fue por los gentiles, también fue por los que no pertenecían a ese linaje. De tal forma que todos fuimos partícipes en la muerte del Señor, pero también por ello mismo. Todos podemos ser partícipes de la resurrección del Señor. En el último pasaje, en el último anuncio de su muerte, que leímos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, nos encontramos con algo muy importante.
El Señor ha venido con un propósito y es morir y resucitar. El versículo 31 es clave para nuestra meditación de hoy. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Ahora es el juicio de este mundo. ¿Sabe? Si usted cree en el Señor, usted no va a pasar por un juicio de obras. Ese juicio ya fue. Ese juicio ya fue en el momento en el que el Señor fue juzgado. Sus pecados ni siquiera son sus pecados, porque el Señor los llevó y fue juzgado. Ahora es el tiempo del juicio, dice, de este mundo. Usted entiende la salvación como que si se fuera gestando en estos momentos en su vida, cuando la salvación ya fue. Usted ya no puede ser juzgado por lo que ya alguno fue juzgado. Es decir, si usted pecó o peca en este momento y se arrepiente, entonces cree que ese juicio del pecado que usted había cometido ya fue hecho en el Señor en la cruz del Calvario. Ahora, dice, es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Yo no sé si un día usted se siente decepcionado de sí mismo por lo que ha hecho en algún momento. No sé si se siente un día culpable de lo que ha hecho. Lo que sí puedo decirle es que si usted ha creído en el Señor Jesús, nadie lo puede juzgar, porque ya fue juzgado en la cruz del Calvario. Si usted se tenía que presentar ante el gran trono blanco para ser juzgado por sus obras, pero ha creído en el Señor, ese juicio no le corresponde a usted. No tendrá que estar allí. No tendrá que estar allí evaluando su vida, porque ese juicio ya pasó para usted. Se ha cumplido en el Señor Jesús. Es necesario, les decía el Señor, que muera. Es necesario que vaya a Jerusalén y que sufra por los ancianos. Es necesario que muera y resucitaré al tercer día. La muestra más clara de que el Señor había sido juzgado era su muerte. Es tiempo de que nosotros entendamos que la salvación no depende de cada uno de nosotros, porque no seremos señalados en ninguna forma. Nuestra oportunidad de seguir al Señor es algo que es opcional. Si alguno quiere, si usted quiere, si sus hijos quieren, si sus amigos quieren, la salvación está para ellos y para nosotros. Si alguno no quiere, tendrá que ser juzgado conforme a sus obras. Si alguno sí quiere, ya ha sido juzgado en la cruz del Calvario. No es un permiso para pecar. Es para que entendamos el gran sacrificio del Señor Jesucristo. Dejó su reino, tomó su cruz, una cruz pesada, una cruz en donde cargaba la misma muerte de cada uno de nosotros. Avanzó y nos ordenó seguirle. Y nos ha enseñado a perder nuestra vida temporal para poder hallar la vida eterna. Ponga su mirada en el Señor
y busque en toda forma agradarle. Gaste sus días con su familia sirviendo al Señor, porque de esta forma salvará su vida y los suyos también lo harán. Siempre va a valer la pena el seguir y servir al Señor, con todo lo que esto signifique. Entre tanto dice que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Es una palabra, es un anuncio, no de muerte, es un anuncio de eternidad, un anuncio de resurrección. Es necesario que yo muera para que todos sean levantados, decía. Es necesario que el trigo muera para que pueda dar fruto. Era necesario que Él muriera para que el fruto que somos cada uno de nosotros pudiésemos ser levantados del fondo de la tierra. De tal manera que este anuncio que se fue presentando día con día debe darnos a nosotros alegría, porque para lo que el Señor fue maldición, para nosotros es justificación. Para Él llevar la cruz era una tarea desgarradora y maldita. Para nosotros llevar la cruz es la mayor bendición que podemos tener. Así que le hemos de seguir, y en todas las cosas nada será igual, porque al seguirle nosotros no vamos a padecer lo que Él padeció. Al seguirle nosotros vamos a lograr tener la vida eterna, tal y como lo dice esta palabra. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, gracias por tus bendiciones y por tus cuidados. El anuncio de tu muerte dicho por ti mismo no es más que un acto lleno de misericordia y de bondad. En aquel momento, hace más de 2000 años, en aquella cruz se llevó a cabo el juicio de cada uno de nosotros sobre tu propio cuerpo, sobre tu propia sangre. De tal forma que hoy cada uno de los que creemos que así fue, tenemos la convicción de que viviremos una vida eterna a tu lado. Ese juicio por el cual debimos nosotros pasar lo que para ti fue un día lleno de dolor, lleno de señalamientos, para nosotros se ha convertido en la llave para entrar y disfrutar del reino de los cielos. Tú quisiste padecer este juicio por cada uno de nosotros. Y tu palabra dice que te hiciste maldito para que nosotros fuéramos benditos. Es tiempo, Señor, dijiste, de que venga el juicio de esta tierra. Ese juicio por el que tuvimos que atravesar, por el que teníamos que atravesar, ha llevado sentencia de muerte. Por eso era necesario que murieses, porque esa era la condena para cada uno de nosotros. Por eso te agradecemos, Señor, y te pedimos que seamos en verdad dignos hijos tuyos,
dignos de llevar y de saber que por nosotros tú decidiste morir y que hoy, Señor, podamos estar seguros de que en tu resurrección resucitamos todos. Te agradecemos por este tiempo y te pedimos que este Evangelio sea el que permanezca entre nosotros, que Cristo Jesús murió y resucitó y de esta forma nos hizo benditos entre sus hijos. Te damos gracias y te adoramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.